Imagínate que todo sobre nuestras vidas esté registrado, cada momento, cada detalle. ¿Y si fuera posible ver cualquier evento de la historia en tiempo real, como si estuviéramos allí? ¿Y si cada segundo de nuestra existencia pudiera ser revisitado, como una película que podemos pausar, adelantar y rebobinar? Hoy voy a compartir con ustedes una experiencia increíble de un hombre llamado John Davis, que nos hace cuestionar todo lo que sabemos sobre la vida, la muerte y lo que hay del otro lado. Él es el autor de un libro bestseller que retrata todo lo que voy a contar a continuación. Y su viaje nos hace pensar en cómo nuestra visión limitada de la vida esconde la grandeza de lo que está más allá de nuestra percepción. Este es un relato fascinante de una experiencia cercana a la muerte que transformó por completo su perspectiva sobre la existencia. Prepárate para una historia llena de sorpresas, misterios y revelaciones que desafían nuestra comprensión del universo. Vamos a embarcarnos juntos en este viaje, que tal vez nos lleve a cuestionar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y no olvides, si tienes curiosidad por saber más sobre lo que hay más allá, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso nos ayuda a traer más historias como esta. Y cuéntanos desde dónde estás viendo este vídeo. Vamos allá. Todo comenzó con un accidente, algo banal como muchos de nosotros ya hemos vivido. John estaba conduciendo su pequeña moto en un día aparentemente normal, uno de esos días en que todo parece estar en armonía. El sol brillaba. Las hojas de los árboles se balanceaban ligeramente con el viento y el aire estaba fresco. Fue precisamente en ese momento tranquilo cuando la vida de John cambiaría para siempre. Al intentar esquivar a una ardilla que apareció de repente en medio de la carretera, perdió el control y acabó chocando violentamente contra un árbol. La caída fue fea. Tuvo fracturas en la pierna y en el brazo, pero la lesión más grave ocurrió en su mano. Necesitó una cirugía delicada para reimplantar los tendones desgarrados. Cada minuto antes de la cirugía parecía una eternidad y nunca había sentido tanto miedo. Nunca había pasado por una cirugía antes y, con 21 años, allí estaba, siendo preparado para la anestesia, aprensivo y tratando de encontrar coraje en medio de un torbellino de emociones. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una reacción alérgica al medicamento hizo que su corazón se detuviera. 7 minutos. Ese fue el tiempo que estuvo del otro lado, según los médicos. Pero, durante esos 7 minutos, vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Cuando su corazón se detuvo, sintió como si hubiera sido desconectado del mundo real. De repente, estaba en otro lugar, un lugar etéreo, donde la sensación de dolor y urgencia desapareció por completo. Se encontró frente a un guía espiritual. Este guía, con una apariencia que oscilaba entre un hombre anciano y un joven, transmitía una paz inmensa y un amor que no podía ser descrito con palabras. El guía tenía ojos que parecían contener todo el conocimiento del universo, y su mirada era reconfortante, como si dijera que todo estaba bien. Lo condujo en una especie de tour por el otro lado, un lugar que parecía ser una fusión entre un campus universitario y un templo antiguo, con vastos espacios abiertos, edificios de arquitectura imponente y árboles gigantescos. Cada rincón de ese lugar vibraba con un propósito mayor, una energía que transmitía sabiduría y comprensión. Era como si cada piedra, cada árbol, cada partícula del ambiente estuviera viva y palpitante con un significado profundo. John tuvo la impresión de que allí no había solo materia, sino que cada elemento estaba cargado de conciencia. Desde el principio, el guía explicó que lo que John estaba viendo era solo una de las muchas dimensiones del otro lado. Estaba siendo llevado a esa dimensión específica porque contenía las lecciones que él necesitaba. Era una especie de lugar para el aprendizaje y la reflexión. Allí nadie estaba solo, y el enfoque principal era el desarrollo espiritual y el crecimiento. En un momento determinado del viaje, el guía miró a los ojos de John y dijo:
Aquí encontrarás todo lo que necesitas para comprender tu propósito. Era una frase cargada de significados, y John sintió un consuelo profundo al escuchar esas palabras. Una de las primeras paradas fue en una biblioteca monumental. Era algo tan vasto que John no podía ver el final. Había pasillos que parecían extenderse por millas, llenos de estantes que llegaban hasta el techo, repletos de libros de todos los tamaños y formatos. El guía explicó que cada libro contenía la historia de un alma, todas las memorias, experiencias, pensamientos y emociones de cada persona que ha vivido o vivirá. Había personas de todo tipo allí, jóvenes, ancianos, eruditos, monjes, todos inmersos en sus estudios e interactuando entre ellos. Había una atmósfera de serenidad y enfoque, como si todos estuvieran absorbiendo una sabiduría universal, mucho más allá de lo que cualquier universidad terrenal podría ofrecer. El conocimiento contenido allí trascendía cualquier cosa que John pudiera imaginar, y la sensación de estar ante algo tan grandioso le hizo darse cuenta de cuán limitada es nuestra percepción de la realidad. Durante la visita a la biblioteca, John observó que muchos libros estaban siendo leídos por otras almas, pero no solo leídos, eran vividos. Vio a una mujer sosteniendo un libro con un semblante contemplativo, y de repente una escena se desplegó frente a él. La mujer parecía ser transportada al momento descrito en las páginas. Era como si el conocimiento de los libros no estuviera solo en palabras, sino en experiencias vivas, capaces de transformar a quien los leía. Percibió que aquel lugar no era simplemente un acúmulo de información, sino una verdadera vivencia del conocimiento. Vio, por ejemplo, a un hombre anciano siendo transportado a un momento en que era joven nuevamente, revisitando decisiones importantes de su vida. Cada página de los libros parecía ser un portal a una vivencia auténtica en la que todos los sentidos eran agudizados y el aprendizaje era profundo y transformador. Mientras paseaban, el guía llevó a John a otra sala, donde una mujer observaba algo en una pantalla. Parecía un televisor gigante que para los años 1987 estaba muy adelantado a su tiempo. En la pantalla ella veía una batalla histórica entre tribus nativas americanas y la caballería de los EEUU. Las escenas eran tan vívidas que parecían reales. El ruido de los caballos, los gritos, el choque de las armas. John preguntó al guía cómo era posible, ya que no había cámaras para registrar esos momentos. El guía explicó que todo está registrado en el universo. Cada momento, cada evento se preserva en una especie de base de datos espiritual, y cualquier persona, en cualquier momento, puede revisitar esos acontecimientos para aprender y comprender. Esa respuesta hizo que John comenzara a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Nada se pierde. Cada pequeño gesto tiene un significado mayor, y lo que consideramos como pasado siempre está presente, disponible para quien quiera aprender de él. La idea de poder ver cualquier momento de la historia de la humanidad lo dejó perplejo. John se vio inmerso en un sentimiento de reverencia ante la inmensidad del conocimiento que estaba a disposición. El guía explicó que esos registros no estaban allí solo para entretenimiento, sino para un aprendizaje profundo. Es a través de la comprensión del pasado que podemos evolucionar y aprender las lecciones necesarias para ser mejores. John también entendió que, muchas veces, juzgamos los acontecimientos de la historia sin comprenderlos profundamente. Pero allí, ante la verdad cruda de los eventos, era posible entender las motivaciones, los miedos y los sueños que moldearon cada momento. Cada escena era una pieza de un rompecabezas mayor, y se sintió agradecido de estar allí, de poder experimentar todo aquello. Después de la biblioteca, el guía lo llevó a un castillo medieval. Era una estructura impresionante, algo que parecía haber salido directamente de los cuentos de la Europa medieval. John podía ver los salones decorados con alfombras rojas, candelabros de cristal y pinturas de reyes y reinas que vivieron allí. Cada cuadro tenía un pedestal al lado,
con libros que contaban las historias de esas personas, cada momento de sus vidas registrado en detalle. La riqueza de los detalles en las pinturas, en los objetos y en el propio entorno mostraba claramente la grandeza y la importancia de ese período. Podía sentir la grandeza de la historia que ese castillo llevaba consigo y tuvo la sensación de que cada pared, cada piedra, era un testigo silencioso de vidas intensas y de eventos importantes que moldearon la historia humana. Allí, en el castillo, John encontró a una joven que bajaba por una escalera en espiral. Llevaba un vestido rojo con una faja dorada y sandalias que la hacían moverse silenciosamente por los escalones. Su nombre era Elara y se presentó como una estudiosa del período medieval. Su misión era ayudar a cualquiera que estuviera interesado en aprender sobre esa época. Elara hablaba con tanta pasión que era imposible no contagiarse. Explicó que del otro lado, los trabajos no se realizaban por obligación, sino por amor. Era el entusiasmo y el placer por el conocimiento lo que movía a las personas. Y allí, todo era una recreación fiel, no solo en términos de imagen, sino en esencia, lo que hacía que la experiencia fuera algo trascendental. También explicó que el aprendizaje allí no era solo académico, sino espiritual. La idea era absorber el espíritu de la época, entender cómo la conciencia humana evolucionó a lo largo de los siglos y cómo cada momento histórico contribuyó al crecimiento colectivo. Después de explorar el castillo, John fue llevado a un lugar llamado Centro de Orientación. Allí, vio un escenario que se asemejaba a un gran salón de desembarque, donde las personas llegaban desde el túnel de luz que muchos describen en experiencias cercanas a la muerte. Cada recién llegado era recibido por un consejero que los ayudaba a entender que habían cruzado al otro lado. John observó cómo un hombre anciano, visiblemente asustado y confundido, era recibido por una consejera que sostenía sus manos con cariño. Poco a poco, mientras ella explicaba, el semblante del hombre se fue calmando y entonces algo impresionante sucedió. Comenzó a transformarse. De ser un anciano frágil, su apariencia rejuveneció hasta que parecía tener alrededor de 30 años. Parecía que no solo recuperaba la juventud, sino también una esencia que había perdido durante su vida en la tierra. La transformación fue acompañada por una sensación de profundo alivio, como si todo el peso de los años de dolor y sufrimiento se hubiera disipado. El guía explicó que, del otro lado, las almas retornan a lo que podría llamarse un estado ideal, una versión más pura de sí mismas, donde todo el dolor y las limitaciones de la vida terrenal se dejan atrás. Era un proceso de retorno a la verdadera naturaleza, libre de las limitaciones del cuerpo físico y de las experiencias de sufrimiento. John percibió que ese era un proceso de sanación, en el que cada alma se reconectaba con su verdadera esencia, dejando atrás las heridas que había acumulado durante su existencia terrenal. Sintió una oleada de emoción al darse cuenta de que el dolor, aunque parezca interminable, es solo una fase pasajera en el gran esquema de la eternidad. Una de las cosas más impactantes para John fue la sensación de estar rodeado por el amor de Dios. Ese sentimiento no provenía de una figura central o de un trono celestial, sino de una presencia que lo permeaba todo. El amor era como el aire que se respira, una energía incondicional e infinita que envolvía cada partícula de ese lugar. Era como sentir el amor más profundo y sincero que puedas imaginar, multiplicado infinitamente. Incluso al regresar a la tierra, se llevó consigo el recuerdo de ese amor, y en comparación, la vida terrenal parecía densa y solitaria. Describió lo doloroso que era darse cuenta de la falta de ese amor incondicional aquí, y cómo todo parecía más oscuro y difícil sin esa luz. Pero al mismo tiempo, sabía que había experimentado algo extraordinario, y que ahora su misión era compartir ese mensaje con los demás. En uno de los últimos momentos de su viaje, John encontró a Jesús. Pero este no era el Jesús de las imágenes religiosas que conocemos.
Era una figura de luz intensa, tan brillante que apenas se podía ver su rostro. Sin embargo, su presencia era inconfundible. Era como reencontrarse con un amigo querido, alguien que lo comprendía profundamente y lo amaba sin ninguna condición. Jesús no juzgaba, no hacía preguntas, simplemente sonreía y emanaba comprensión. Le dijo a John algo que nunca olvidaría: debes decirles que no hay muerte. Ese mensaje simple pero increíblemente profundo resonó en su corazón. Jesús explicó que la vida terrenal es solo una etapa, una experiencia temporal, y que la verdadera esencia de cada uno no puede ser destruida. John sintió que había un propósito mayor en todo aquello, una necesidad urgente de transmitir ese mensaje de paz y esperanza a todos los que enfrentan el miedo a la muerte. Después de eso, John fue llevado a un lugar aún más impresionante, un planetario. Era un enorme estadio redondo, con miles de asientos. Al sentarse, las luces se apagaron y vio una proyección de nuestro sistema solar. Primero, los planetas conocidos: Júpiter, Marte, Saturno, y luego surgieron otros sistemas, otras galaxias. Después aparecieron millones de planetas, todos tan diferentes entre sí, con paisajes exuberantes y formas de vida que nunca podría haber imaginado. Una voz dijo que había más vida en el universo de lo que jamás podría concebir. John sintió una profunda humildad ante la vastedad del cosmos y una sensación de paz al saber que éramos parte de ese todo grandioso e interconectado. Percibió que la Tierra era solo un pequeño grano de polvo en un vasto océano de vida y posibilidades, y que nuestra existencia formaba parte de algo mucho mayor y más complejo de lo que podríamos comprender. A lo largo de toda esa experiencia, John se dio cuenta de que la vida en la Tierra es como una escuela. Cada desafío, cada dolor, cada momento de alegría forma parte de un plan mayor, una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. La verdadera esencia de nuestra existencia está en comprender que somos parte de algo mucho mayor y que nuestro viaje no termina con la muerte del cuerpo. El guía dejó claro que lo que llevamos con nosotros no son los bienes materiales, sino el conocimiento, las experiencias y el amor que cultivamos. Cada error cometido en la tierra, cada arrepentimiento, era visto como una oportunidad de aprendizaje, una forma de evolucionar y acercarse a la verdadera esencia del amor. John entendió que el perdón, tanto el que ofrecemos como el que pedimos, es una de las fuerzas más poderosas que existe. Cuando John volvió a la vida terrenal, pasó por un largo periodo de adaptación. La sensación de pérdida era abrumadora. Describió que sentía como si algo esencial hubiera sido arrancado de su ser, una nostalgia profunda de aquel lugar de paz y amor. Sin embargo, sabía que tenía una misión. Necesitaba compartir su experiencia con el mayor número de personas posible. Necesitaba decirle a todos que la muerte no era el final, que había un lugar de amor y comprensión esperando por cada uno de nosotros. Incluso en los momentos más difíciles, se aferraba al recuerdo de ese amor infinito que sintió, y eso le daba fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. John se dedicó a escribir su libro, detallando cada momento de su experiencia. Describió cómo, incluso ante los desafíos de la vida cotidiana, llevaba consigo la certeza de que todo lo que hacemos importa. Cada acto de bondad, cada gesto de amor y comprensión, todo cuenta. Comenzó a ver el mundo y a las personas con más empatía, entendiendo que todos estamos pasando por batallas internas que quizás no sean visibles para los demás. El mensaje que llevaba era que el amor es lo único que realmente importa, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia en la vida de los demás. También entendió que, por más pequeños que podamos sentirnos, somos piezas fundamentales en el gran engranaje del universo. Ahora, si has llegado hasta aquí, debes estar preguntándote, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que nuestro viaje aquí
es solo una parte de algo mucho mayor. Significa que el conocimiento, la bondad y el amor que cultivamos son las verdaderas riquezas que llevamos con nosotros. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad de crecimiento, cada dolor es una lección, y cada momento de alegría es un destello de lo que nos espera del otro lado. Todos somos parte de un plan grandioso, y nuestra misión es aprender, evolucionar y compartir el amor. Y cuando nos encontramos con momentos difíciles, necesitamos recordar que hay algo mayor esperándonos, un lugar de paz, de amor y de comprensión, donde todos somos valorados y comprendidos en nuestra esencia más pura. Quisiera invitarte a hacer una oración de protección y perdón. Señor Dios, en nombre de tu Hijo Jesús, vengo ante ti, con un corazón sincero, pidiendo tu protección divina sobre mi vida y sobre la vida de mis seres queridos. Señor, te entrego mis preocupaciones, miedos y ansiedades, confiando en tu gracia y misericordia para guardarnos de todo mal. Que tu luz ilumine nuestros caminos, alejando las tinieblas y trayendo paz a nuestros corazones. Te pido perdón, Señor, por todos los errores que he cometido, por todas las palabras impensadas y actitudes que hirieron al prójimo y a ti. Que tu perdón me purifique y me permita recomenzar, con un espíritu renovado y dispuesto a vivir según tu voluntad. Que tu amor me envuelva y me haga reflexionar sobre las lecciones que puedo aprender de mis errores. Que pueda ser una fuente de paz y luz para quienes me rodean. Que tu sagrada presencia sea mi refugio y fortaleza, Señor. Protege mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, para que pueda caminar con valentía, sabiendo que no estoy solo. Que mi fe en ti sea el escudo contra las adversidades de la vida, y que tu poder me fortalezca en cada batalla que enfrente. En nombre de Jesús, oro con gratitud, confianza y esperanza, creyendo que escucharás y atenderás mi oración. Amén. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si crees que otras personas podrían beneficiarse de este mensaje, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este vídeo. Así, podemos difundir este mensaje de amor y esperanza a más y más personas. Cree, tu vida es mucho más de lo que puedes ver, y cada paso que damos aquí nos lleva de regreso a casa, a un lugar donde somos eternamente amados.